Hola, buen día, mi nombre es Miguel Ángel Aguado Ramírez de tercero G de Contaduría. Hoy les voy a presentar la Ley Federal del Trabajo del artículo 45 al 116 y del 154 al 162, donde hacemos hincapié en los temas de jornada de trabajo, que es del artículo 58 al 68, los días de descanso y días obligatorios del artículo 69 al 75, la prima dominical del artículo 71, el tiempo extraordinario del artículo 66 al 68, el aguinaldo del artículo 87, el salario integrado y salarios en cuota fija del artículo 84 al 89, la indemnización por no reinstalación del artículo 157, el pago de salarios vencidos y no pagados del artículo 48 y conexos, el pago de intereses por salarios vencidos del artículo 48 y segundo párrafo, los derechos de preferencia de ascenso del artículo 154 al 160 y por último prima de antigüedad, que es el artículo 162. Ya que sabemos lo que es los temas que vamos a ver en esta ley federal del trabajo, sigamos con un poco de introducción. La introducción de este tema es que la Ley Federal del Trabajo es fundamental en las relaciones laborales en México porque regula los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores. Su importancia radica en que protege los derechos de los trabajadores garantizando condiciones justas de empleo, salario, jornada laboral, descanso, seguridad social y prestaciones. Establece las bases para una relación laboral equilibrada, evitando abusos y promoviendo la justicia en el trabajo. Fomenta la paz laboral al ofrecer mecanismos para la resolución de conflictos entre patrones y empleados. Contribuye al bienestar social y económico, al asegurar que el trabajo se realice en condiciones dignas y productivas. En primer lugar, el artículo 75 establece la forma en que deben pagarse los servicios cuando se elaboran en días de descanso obligatorio, otorgando un pago doble adicional al salario normal, lo que reconoce el esfuerzo extra del trabajador. Más adelante abarcan temas esenciales como el salario, su forma de cálculo, los plazos y derechos vinculados, el aguinaldo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Se garantiza que el salario sea remunerador, equitativo e igual para hombres y mujeres que desempeñen el mismo trabajo, además de establecer mecanismos de protección que impiden descuentos o abusos por parte del patrón. Finalmente, reconoce la importancia de la estabilidad laboral, otorgando preferencia a trabajadores con mayor antigüedad, capacitación o necesidad económica, además de garantizar el pago de unas primas de antigüedad y vacacional como un reconocimiento a los años de servicio. En conjunto, estos artículos reflejan el compromiso del Estado mexicano con la justicia laboral, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de las personas trabajadoras. El artículo 45 nos dice que el trabajador deberá regresar a su trabajo en los casos de las fracciones 1, 2, 4 y 7 del artículo 42 al día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión, y fracción 2 en los casos de las fracciones 3, 5 y 6 del artículo 42 dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. El artículo 46 del capítulo 4, que dice rescisión de las relaciones de trabajo, nos dice que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Este artículo nos dice que permite romper el contrato de trabajo de forma legal y justa, siempre que haya un motivo válido. No se trata de un despido o renuncia injustificada, sino de una rescidencia con causa. Por ejemplo, desde el punto de vista del patrón, un trabajador faltó varios días sin justificación y sin avisar. El patrón puede rescindir la relación laboral por una causa justificada. De acuerdo al artículo 46, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo,
En este caso no tiene que pagar indemnización porque el trabajador cumplió con sus obligaciones. Ahora el ejemplo 2 dice que desde el punto de vista del trabajador, el patrón no paga el salario durante más de una quincena sin motivo. El trabajador puede rescindir en relación laboral justificadamente, ya que el trabajador tendrá derecho a una indemnización por el patrón fue quien incumplió. El artículo 47, para no hacerlo tan largo, lo voy a explicar primero. Y aquí nos dice que establece las causas por las cuales el patrón puede rescindir en la relación laboral sin responsabilidad, es decir, sin tener que pagar indemnización al trabajador. Cuando éste incurre en faltas graves, algunas de las principales causas son: número 1, engañar al patrón con documentos falsos o información falsa al ser contratado. Número 2, faltas de probidad o honradez. O sea, violencia, insultos o malos tratos hacia el patrón, compañeros, clientes o proveedores. Número 3. Ocasionar daños intencionales o por negligencia grave a bienes de la empresa. Número 4. Falta de 3 veces en 30 días sin justificación. Número 5. Revelar secretos de la empresa o información confidencial. Número 6. Desobedecer las órdenes legítimas del patrón sin causa justificada. Número 7. Presentarse ebrio o bajo efectos de drogas, sin justificación médica. Número 8. Cometer actos inmorales o de acoso, hostigamiento sexual. Número 9. Ser sentenciado a prisión o carecer de documentos necesarios para trabajar. Además, el patrón deberá entregar un aviso por escrito explicando las causas y fechas del despido. Si no lo hace, se presume que el despido fue injustificado. Por ejemplo, un trabajador que de tienda roba dinero de la caja registradora o falsifica recibos para quedarse con parte de las ventas. El patrón puede rescindir la relación laboral de inmediato, ya que por la probidad u honradez. No está obligado a pagar la indemnización, pero sí se debe pagarle un aviso escrito, explicando la causa y la fecha del hecho. Aquí está nuestra primera subtema, que sería el pago de salarios vencidos y no pagados del artículo 48 y conexos, ya que nos dice que este es cuando un trabajador es despedido sin justificación, tiene derecho a ser instalado en su trabajo o recibir una indemnización a elección del trabajador. Mientras el tribunal resuelve el caso, el patrón debe pagar los salarios vencidos, es decir, los sueldos que el trabajador dejó de percibir desde el despido hasta que se cumpla la sentencia. Sin embargo, hay un límite. Solo se pagan máximo 12 meses de salarios vencidos. Si el juicio dura más de 12 meses, el patrón debe pagar además intereses del 2% mensual sobre 15 meses de salario, hasta que se pague todo. Y más adelante les daré un ejemplo. Después serían los pagos de intereses por salarios vencidos, del artículo 48 del segundo párrafo. Aquí nos dice que el pago de intereses busca compensar al trabajador por los retrasos de su pago, evitar que los patrones dilaten los juicios laborales y asegurar que el patrón reciba un trato justo y una retribución adecuada por el tiempo sin empleo. El artículo 48 nos dice sobre que el artículo protege al trabajador que fue despedido sin causa válida, la derecho a pedir que lo reentreguen a su trabajo o que le paguen una compensación económica. Si el patrón no puede probar que el despido fue por una causa injustificada, entonces debe pagar los salarios atrasados y posibles intereses. Si el juicio se alarga, además se castiga a quienes traten de alargar o manipular el juicio laboral, incluyendo abogados y funcionarios. Por ejemplo, un empleado de una empresa es despedido sin aviso ni motivo. El trabajador presenta una demanda laboral. En el juicio, el patrón no logra probar que había una causa justificada. Por ejemplo, no hay pruebas de faltas o incumplimientos. El trabajador puede pedir que lo reinstalen en su empleo o que le paguen 3 meses de salario como indemnización. Además, el patrón debe pagarle los sueldos que dejó de recibir durante el juicio, hasta 12 meses. Si el caso dura más tiempo, también deberá pagar intereses del 2% mensual sobre 15 meses de salario.
El artículo 48 bis nos dice: este artículo complementa el artículo 48 y enumera las acciones consideradas notoriamente improcedentes durante un procedimiento laboral, es decir, conductas deshonestas o ilegales que buscan engañar, retrasar o manipular la justicia laboral. Se divide en dos partes. Cuando las cometen las partes, trabajadores, patrones, abogados, testigos, etc. Número 1. Ofrecer sobornos o beneficios a funcionarios. Número 2. Alterar documentos o hacer firmar hojas en blanco. Número 3. Presentar información falsa como salario o antigüedad. Número 4. Impedir notificaciones o falsificar domicilios para evitar audiencias. Número 5. Demandar la titularidad de un contrato colectivo sin tener trabajadores afiliados. Y la segunda parte sería cuando las cometen los servicios públicos. Por ejemplo, número 1. Falsificar las notificaciones o no realizarlas. Número 2. Retrasar audiencias o resoluciones para beneficiar a alguna parte. Número 3. Recibir sobornos o dádivas. Número 4. Ocultar expedientes o retrasar sentencias. Número 5. Obstaculizar la entrega de constancias sindicales o representatividad. Esas conductas se sancionan con multas de 100 a 1000 UMAS y si hay delito se da vista al Ministerio Público. Entonces este artículo nos dice que complementa el artículo 48 y que se divide en dos partes cuando son conductas deshonestas o ilegales que buscan engañar, retrasar o manipular la justicia laboral. Nos dice que cuando las cometen partes como trabajadores, patrones, abogados, testigos, etc., es cuando se ofrecen sobornos o beneficios a funcionarios, alternar documentos, hacer firmas en hojas en blanco, presentar información falsa como salarios o antigüedad, entre otros. Y la segunda parte nos dice cuando las cometen los servicios públicos, que serían, por ejemplo, falsificar notificaciones no realizadas, retrasar audiencias o resoluciones para beneficiar a alguna parte. Este artículo bis busca evitar la corrupción y las trampas en los juicios laborales. Tanto los participantes del proceso como trabajadores, patrones, abogados, como los funcionarios públicos deben actuar con honestidad y responsabilidad. Si alguien intenta engañar, sobornar o retrasar el proceso, puede ser multado o sancionado penalmente. Por ejemplo, un patrón despedido injustificadamente intenta evitar el juicio, cambia el nombre legal de la empresa y falsifica los documentos para que no le llegue la notificación del tribunal. Esto es una conducta notoriamente improcedente, según el artículo 48 bis, fracción 1. El patrón puede recibir una multa de hasta 1000 UMAS y además el caso puede pasar al Ministerio Público por obstaculización de la justicia. El artículo 49 nos dice que la persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinen en el artículo 50 en los casos siguientes. Fracción número 1. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. Fracción número 2. Si comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él, y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollar normal en la relación de trabajo. Fracción 3. En los casos trabajadores de confianza. Fracción 4. En el trabajo del hogar. Fracción 5. Cuando se trate de trabajadores eventuales. Y fracción 6. Cuando se trate de personas trabajadores en plataformas digitales. Únicamente procederá a la reinstalación obligatoria en caso de violación a derechos colectivos, tales como la libertad de asociación, autonomía sindical, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Para ejercer este derecho, el patrón podrá acudir al tribunal en la vía paraprocesal contemplada en el artículo 982 de esta ley, para depositar la indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta ley. Para tal efecto, el patrón aportará al tribunal la información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador, para que se le notifique dicho paraprocesal
debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo. Con el escrito de cuenta y desglose del monto de la indemnización del tribunal, correrá traslado al trabajador para su conocimiento. Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus derechos para demandar por la vía jurisdiccional la acción que le corresponda. En caso de que el juicio se resuelva que el trabajador no se encuentre en ninguna de las hipótesis de este artículo, el depósito de la indemnización no surtirá efecto alguno y el tribunal dispondrá del dinero depositado para ejercer su sentencia. Si en dicho juicio el tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo, pero el monto depositado es insuficiente para pagar la indemnización, el tribunal condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes. ¿Qué nos quiere decir este artículo? En resumen, este artículo dice que la persona empleadora, o sea el patrón, no está obligada a reinstalar, volver a contratar al trabajador despedido, siempre que le pague la indemnización correspondiente, la del artículo 50, que generalmente equivale a 3 meses de salario más otras prestaciones, dependiendo del caso. Por esto solo aplica en ciertos casos específicos. La reinstalación sí es obligatoria si el despido se debió a una violación de derechos colectivos, como libertad sindical, derecho de huelga, derecho de contratación colectiva. En estos casos, el patrón sí debe reinstalar al trabajador. Y si hay un desacuerdo, el tribunal determina que no se cumple ningún supuesto del artículo 49, el depósito no tiene efecto y el dinero se usa para ejecutar la sentencia. Si el tribunal reconoce que aplica el supuesto, pero el dinero no fue suficiente, condena al patrón a pagar la diferencia de intereses. ¿Y qué nos dice el procedimiento vía procesal del artículo 982? Nos dice que si el patrón decide no reinstalar y pagar indemnización, debe hacerlo a través del tribunal laboral, ya que el patrón presenta una solicitud ante el tribunal, deposita el monto de la indemnización calculando según el artículo 50, declara bajo protesta de decir verdad que en el caso encaja en uno de los supuestos del artículo 49. El tribunal notifica al trabajador y si el trabajador no está de acuerdo puede demandar por vía judicial. El artículo 50 nos habla sobre las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior, que consistirán. La fracción 1 nos dice, si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, si excederá de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que él establece cómo calcular las indemnizaciones para el trabajador en caso de que la relación laboral termine de forma anticipada. Dependiendo de la duración del contrato, el cálculo depende si el contrato es a plazo determinado y de la cantidad de tiempo que el trabajador haya laborado para la empresa. A continuación desglosaremos cómo se aplica este artículo. El contrato menor a un año, si el contrato tiene una duración menor a un año, la indemnización será igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Por ejemplo, si un trabajador tiene un contrato por 6 meses y su salario mensual es de 10,000, la indemnización será la mitad de esos 6 meses, es decir, 3 meses de salario. La indemnización es 3 meses de salario por 10,000 y daría igual a 30,000. Y si el contrato es mayor a un año, se aplica una fórmula diferente. 6 meses de salario por el primer año de trabajo y 20 días de salario por cada año adicional de trabajo. Por ejemplo, si un trabajador ha trabajado 3 años con un salario mensual de 10,000, el primer año le corresponde a 6 meses de salario. Los 2 años restantes corresponden a 20 días de salario por cada año adicional. Primero calculemos lo que corresponde al primer año. 6 meses de salario es 6 por 10, da 60,000. Luego para 2 años adicionales, salario diario son 10,000 entre 30 días, que da 333.33.
Por cada año adicional se pagan 20 días de salario. Entonces por cada año adicional son 20 por 333.33, que da 6.666.66. Como son 2 años adicionales, son 6.662.66 por 2, que nos da el resultado de 13.333.33. La indemnización total son 60.000 primer año más los 13.333.33, que son los 2 años adicionales, y serían 73.333.33. Más adelante les explicaré más sobre este ejemplo más a detalle. El artículo 51 nos habla que se establecen varias causas por las cuales un trabajador puede terminar su relación laboral sin ser considerado responsable, es decir, puede renunciar sin que se le cobre una indemnización ni se le perjudique legalmente. Estas causas incluyen engaños sobre el trabajo, violencia, acoso, maltrato, reducción de salario y condiciones inseguras, entre otras. La fracción 1 nos dice que engaña al trabajador sobre las condiciones de trabajo. Si el patrón miente o engaña al trabajador sobre las condiciones de trabajo al momento de ofrecerle el empleo, el trabajador puede rescindir el contrato sin responsabilidad. Por ejemplo, un empleador le promete a un trabajador un salario de 15.000 mensuales y la posibilidad de un horario flexible, pero después de que el trabajador comienza a laborar, se da cuenta de que el salario es de 10.000 y el horario es riguroso, sin posibilidad de flexibilidad. Si el trabajador decide renunciar, tiene derecho a hacerlo sin consecuencias. El artículo 52 nos dice que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el trabajador lo indemnice en los términos del artículo 50. ¿Y qué nos dice un ejemplo? Imaginemos que un trabajador ha estado laborando en una empresa durante 1 año y 6 meses. Un día el jefe le reduce el salario de manera injustificada, bajándolo de 15.000 a 10.000 mensuales, lo cual constituye una causa de rescisión conforme al artículo 51, fracción 4. Este trabajador tiene 30 días para decidir si quiere seguir trabajando con ese salario reducido o separarse de su trabajo. Debido a esa reducción, ya que la ley le da ese plazo para actuar, si decide separarse dentro de sus 30 días posteriores a la reducción salarial, el patrón deberá indemnizarlo tal como establece el artículo 50. Después pasamos al capítulo 5, que es la terminación de relaciones de trabajo, y empezaremos con el artículo 53, que eso nos dice que son causas de terminación de las relaciones de trabajo: el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, o que haga imposible la prestación del trabajo, y los casos a que se refiere el artículo 434. Este artículo nos dice que, por ejemplo, supongamos que un trabajador de una empresa de construcción está trabajando en un proyecto con contrato por obra determinada. Después de 6 meses de trabajo, el trabajador sufre un accidente grave que le provoca una incapacidad permanente para realizar tareas físicas, por lo que no puede continuar trabajando. La empresa decide terminar el contrato de trabajo por una incapacidad manifiesta, que es la fracción 4. Además, el trabajo en el proyecto se ha terminado, la fracción 3, por lo que el trabajador ya no puede seguir en la obra. La relación laboral termina y el trabajador tiene derecho a una indemnización conforme a lo que se establece en la ley, en función de su tiempo trabajado. El artículo 54 nos dice que en el caso de la fracción 4 del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague 1 mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, o de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformes a estas leyes.
Por ejemplo, imaginemos que un trabajador llamado Carlos ha estado trabajando en una empresa de ventas durante 5 años. Un día fuera del horario laboral sufre un accidente automovilístico que le causa una incapacidad permanente para caminar, lo que hace incapaz de seguir desempeñando su trabajo habitual, que requiere estar de pie y moverse constantemente. En este caso, la incapacidad proviene de un riesgo no profesional. El accidente fue fuera del trabajo, por lo que, conforme al artículo 54, Carlos tiene derecho a una de las siguientes opciones: indemnización y reinstalación. El artículo 55 nos dice que si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. O sea que si el patrón, el empleador, no puede comprobar las causas por las que se despidió un trabajador, entonces el trabajador tendrá derechos al artículo 48. Y el artículo 48 dice que el trabajador puede elegir entre ser reinstalado en su trabajo o recibir una indemnización, normalmente 3 meses de salario más los salarios caídos y otras prestaciones. Por ejemplo, María trabaja en una tienda. Un día su jefe le dice: estás despedida porque llegas tarde todos los días. María no está de acuerdo y demanda diciendo que no la pueden correr sin pruebas. En el juicio, el jefe debe probar que María realmente llegaba tarde constantemente. Si no puede mostrarlo, por ejemplo, no tiene registros ni testigos confiables, entonces no comprobó las causas del despido. Entonces el resultado, según el artículo 55, María gana el caso y obtiene los derechos del artículo 48. Es decir, ella puede escoger entre regresar a su trabajo o recibir una indemnización, dinero por despido injustificado. Después tenemos en el título tercero las condiciones de trabajo del capítulo 1, disposiciones generales, y empezando con el artículo 56, que en una explicación muy resumida, este texto dice que hombres y mujeres deben tener las mismas condiciones de trabajo, mismo sueldo, mismos derechos y mismas oportunidades. No se puede discriminar por ninguna razón como sexo, edad, religión, embarazo, discapacidad, etc. Por ejemplo, imagina que en una empresa María y Luis hacen exactamente el mismo trabajo. María gana menos solo por ser mujer. Eso viola este artículo, porque el salario y las condiciones deben ser iguales para trabajos iguales, sin importarle género ni ninguna otra característica personal. El artículo 56 bis nos dice: los trabajadores podrán desempeñar labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo que podrán recibir la compensación salarial correspondiente. Para los efectos del párrafo anterior, se entenderán como labores o tareas conexas o complementarias aquellas relaciones permanente y directamente con las que estén pactadas en los contratos individuales y colectivos de trabajo o, en su caso, las que habitualmente realice el trabajador. Una explicación muy sencilla es que en este artículo dice que un trabajador puede hacer tareas adicionales relacionadas con su trabajo principal y que deben recibir un pago extra o compensación por hacerlo. Por ejemplo, imaginemos que Carlos trabaja como repartidor, además de entregar paquetes, su trabajo principal. A veces ayuda a cargar cajas al almacén. Como esas tareas están relacionadas con su trabajo, la empresa debe pagarle una compensación adicional por ese esfuerzo extra. El artículo 57 nos dice que el trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. El patrón podrá solicitar la modificación cuando ocurran circunstancias económicas que la justifiquen. Un resumen muy breve sería: el artículo 57 dice que tanto el trabajador como el patrón pueden pedir al tribunal cambiar las condiciones de trabajo, como el salario o la jornada. Si hay razones económicas o laborales que lo justifiquen, el trabajador puede hacerlo si su sueldo es muy bajo o trabaja demasiado. El patrón puede hacerlo si su empresa tiene problemas económicos. Por ejemplo, Juan gana muy poco y trabaja 12 horas al día. Pide al tribunal que reduzcan su jornada o aumenten su salario porque no es justo. O al revés, una empresa con pérdidas pide reducir temporalmente las horas
o el salario para no cerrar. Después tenemos nuestro segundo subtema, que sería la jornada de trabajo, que es del artículo 58 al 68, que nos dice que la jornada de trabajo se refiere al tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del trabajador para realizar sus actividades laborales. Los tipos de jornada son jornada diurna, nocturna y mixta, donde la diurna dura un máximo de 8 horas, va desde las 6 de la mañana hasta las 8 p.m. La jornada nocturna dura un máximo de 7 horas, que va desde las 8 p.m. a las 6 a.m. Y la jornada mixta es una combinación de jornada diurna y nocturna, que dura un máximo de 7 horas y media. Recordemos que al final les daré ejemplos de todos los subtemas que hemos visto. El capítulo 2 nos habla de la jornada de trabajo y empezamos con el artículo 58, que nos dice que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Por ejemplo, si Tamara trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde, su jornada de trabajo es de 8 horas. Durante este tiempo está a disposición de su jefe. Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo a fin de que permitir a los primeros el reposo del sábado, en la tarde o cualquier modalidad equivalente. Un resumen muy sencillo sería que el trabajador y el patrón pueden acomodar cuántas horas se trabajarán en el día, pero sin pasar los límites que marca la ley. También pueden organizar las horas para que el trabajador descanse el sábado por la tarde u otro momento similar. Por ejemplo, Luis y su jefe acuerdan trabajar una hora extra de lunes a viernes para salir antes del sábado y tener la tarde libre. El artículo 60 nos habla sobre las jornadas, donde nos dice que la diurna es de 6 a.m. a 8 p.m. y tiene que durar 8 horas diarias. La nocturna es de 8 p.m. a 6 a.m. y la mixta combina día y noche. Por la parte de noche debe ser menos de 3 horas y media, si es más se considera nocturna. Por ejemplo, María trabaja de 2 p.m. a 10 p.m. Su jornada es mixta, porque parte de su día y parte de noche solo 2 horas nocturnas. El artículo 61 nos dice que la duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 horas la nocturna y 7 horas y media la mixta. Por ejemplo, si José trabaja de día no puede trabajar más de 8 horas, si trabaja de noche solo hasta 7 horas. El artículo 62 nos dice que al decidir la jornada de trabajo se debe cumplir con lo que marca el artículo 5, fracción 3, que prohíbe obligar a alguien a trabajar más allá de lo legal o en condiciones injustas. Por ejemplo, un patrón no puede hacer que Pedro trabaje más horas de las permitidas por la ley, aunque ambos estén de acuerdo. El artículo 63 nos dice que si el trabajador trabaja sin interrupciones, debe tener al menos 30 minutos de descanso durante su jornada. Por ejemplo, Carla trabaja de 9 a 5 y su jefe le da media hora para comer a las 2 p.m. Ese es su descanso obligatorio. El artículo 64 nos dice que si el trabajador no puede salir a descansar o comer, ese tiempo se cuenta como parte de su jornada laboral. Por ejemplo, Pedro trabaja en un hospital y no puede salir a comer, así que la media hora que normalmente sería de descanso se suma a sus horas de trabajo. El artículo 65 nos dice que si hay peligro para la vida o la empresa, el trabajador puede trabajar más tiempo solo lo necesario para evitar el daño. Por ejemplo, en una fábrica se detecta un incendio pequeño. Los trabajadores ayudan a apagarlo antes de evacuar, aunque eso signifique trabajar más allá de su jornada normal. Después tenemos nuestro siguiente subtema, que sería el tiempo extraordinario, del artículo 66 al 68, que nos dice que el tiempo extraordinario es el trabajo que se realiza fuera de la jornada legal. Horas extras son las primeras 3 horas adicionales al día, hasta 3 veces por semana que el trabajador puede aceptar voluntariamente, se pagan con un 100% más sobre el salario normal de la primera hora y 200
10% en las siguientes. El tiempo excedente es el trabajo que supera esos límites, más de 3 horas diarias o más de 3 días a la semana. En este caso se considera una violación a la jornada legal y el trabajador puede exigir indemnización o acciones legales para proteger su salud y descanso. El artículo 66 nos dice que la jornada puede extenderse por causas extraordinarias, pero máximo 3 horas al día y solo 3 días a la semana. Por ejemplo, en una tienda llega una gran cantidad de pedidos y los empleados trabajan 3 horas extra el lunes, miércoles y viernes, pero no más. El artículo 67 dice que las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán como una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Eso quiere decir que las horas por emergencia, artículo 65, se pagan igual que las horas normales. Y las horas extras normales, artículo 66, se pagan con 100% más del salario normal. Por ejemplo, si Luis gana 100 por hora, trabajando horas de emergencia recibe 100 por hora. Trabajando horas extraordinarias normales recibe 200 por hora. Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. Esto no quiere decir que el trabajador no tiene que trabajar más horas de las permitidas. Si trabaja más de 9 horas extras en una semana, el patrón debe pagarle esas horas con el triple de su salario normal y puede recibir sanciones por hacerlo. Ejemplo sencillo: si una persona gana 100 por hora y trabaja más de 9 horas extras en la semana, cada hora extra después de esas 9 se le paga a 300. Después tenemos nuestro siguiente subtema, que sería días de descanso y días obligatorios, que es del artículo 69 al 75, donde los días de descanso y días festivos, por cada 6 días trabajados, el trabajador tiene derecho a un día de descanso pagado, usualmente el domingo. Los días festivos son días obligatorios de descanso con salario completo, por ejemplo, el 1 de enero o el 16 de septiembre. Si se trabaja el día de descanso festivo, se paga doble, además del día compensatorio. El capítulo 3 nos habla sobre el día de descanso. El artículo 69 nos dice: por cada 6 días de trabajo disfruta el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce del salario íntegro. Por ejemplo, si trabaja el lunes a sábado, el domingo descansa y ese día también se le paga. El artículo 70 nos dice: en los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón se fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los descansos semanales. Por ejemplo, en un hospital que funciona todos los días, unos empleados descansan el lunes, otros el martes, según lo que se haya acordado. El siguiente subtema es de la prima dominical, que es el artículo 71, que nos dice que la prima dominical es un pago adicional que se otorga al trabajador que labore en su día de descanso correspondiente al domingo, que el porcentaje corresponde al 25% del salario diario, además del salario normal. Y aquí nos dice que el artículo 71 dice que en los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso semanal sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Por ejemplo, si una persona gana 100 al día y trabaja en domingo, le deben pagar 125 por ese día. El artículo 72 nos dice: cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. Este artículo nos dice que si el trabajador no labora toda la semana o trabaja con varios patrones, se le paga solo la parte proporcional del descanso, según los días de trabajo. Por ejemplo, si trabajó
Solo 3 días a la semana se le paga medio día de descanso en lugar de uno completo. El artículo 73 nos habla sobre los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. Una explicación muy corta sería que el trabajador no tiene que trabajar en su día de descanso. Si lo hace, deberá recibir el doble de pago por ese día. Por ejemplo, si su día de descanso es domingo y le pagan 100 al día, por trabajar ese domingo debe recibir 200. El artículo 74 nos habla sobre los días de descanso obligatorios, que es el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de octubre en cada 6 años cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determine las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Por ejemplo, el 1 de enero o el 25 de diciembre las personas no trabajan y reciben su salario completo. Artículo 75 nos dice que si un trabajador tiene que trabajar en un día de descanso obligatorio, por ejemplo un feriado, debe recibir el pago de ese día normal, más el doble por haber trabajado, es decir, el triple pago en total. Por ejemplo, el 1 de mayo, día de descanso obligatorio, Juan trabaja. Su salario diario normal es de 500. Le pagan 500 por el día festivo más 1000 doble por trabajar. Total que recibe serán 1500. El capítulo 4 nos habla sobre las vacaciones y el artículo 73 nos dice: las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrán ser inferior a 12 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. En resumen, nos dice que después de un año de trabajo, el empleado tiene derecho a 12 días de vacaciones pagadas, que aumentan con los años de servicio. Por ejemplo, Luz cumple un año en su empleo y le tocan 12 días de vacaciones pagados. El artículo 77 nos dice que quienes trabajan por temporadas o de forma descontinua reciben vacaciones proporcionales al tiempo trabajado. Por ejemplo, Luis trabaja solo 6 meses al año. Se le dan vacaciones proporcionales, la mitad de 12 días, o sea, 6 días. El artículo 78 nos dice que del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo de la ley federal, la persona trabajadora disfruta de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo a potestad de la persona trabajadora podrá ser disfrutado en la forma de tiempo que así lo requiera. En resumen, dice que al menos 12 días seguidos deben darse al trabajador para que le pueda decidir dividirlo si quiere. Por ejemplo, María toma 7 días ahora y 5 después, si así lo desea. El artículo 79 nos dice que no se cambian vacaciones por dinero, ya que no se pueden pagar las vacaciones sin tomarlas, salvo si el trabajador se va antes del año. Por ejemplo, si Pedro renuncia tras 6 meses, le pagan vacaciones proporcionales en dinero. El artículo 80 nos dice sobre la prima vacacional, que nos dice que se debe pagar al menos 25% extra del salario durante las vacaciones. Por ejemplo, si Carla gana 1000 por semana, en vacaciones le pagan 1250. Artículo 81. Nos dice que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y, de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que le corresponda y la fecha en que deban disfrutarlo. O sea que nos dicen que deben darse dentro de los 6 meses siguientes al cumplir el año y el patrón debe informar por escrito el periodo. Por ejemplo, si el aniversario laboral de María es en enero,
debe disfrutar vacaciones antes de julio. El capítulo 5 nos habla sobre el salario, donde el artículo 82 nos dice que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Por ejemplo, el sueldo que paga una empresa cada quincena a sus empleados. El artículo 83 nos dice que puede fijarse por hora, día, pieza o comisión, pero debe ser justo y legal. Por ejemplo, un vendedor gana comisión cada vez que le vende un producto. Después tenemos nuestro siguiente subtema, que es el salario integrado y salario en cuota fija, que es del artículo 84 al 89. Nos dice que el salario integrado incluye sueldo más prestaciones, aguinaldo, vacaciones, prima, etc. y se usa para cálculos legales. El salario en cuota fija es un monto fijo que se paga regularmente sin sumar prestaciones. La diferencia es que uno refleja todo lo que recibe el trabajador y el otro solo el pago base. El artículo 84 nos dice: el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue al trabajador por su trabajo. Por ejemplo, el salario de Luis incluye su pago semanal, bonos y vales de despensa. Ese sería un salario integrado. El artículo 85 nos dice que el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado, como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se toma en consideración la cantidad y calidad del trabajo. Por ejemplo, no pueden pagarle a Rosa a menos del salario mínimo vigente. El artículo 86 nos dice: a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder el salario igual. En cumplimiento de las obligaciones del Estado de reducir la brecha salarial de género, se proveerá acciones para erradicar las prácticas retributivas desiguales de conformidad con lo dispuesto en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y esto que nos quiere decir que, en resumen, mismo salario para hombres y mujeres en el mismo puesto y condiciones. Por ejemplo, Juan y Laura con el mismo cargo deben ganar igual. Después tenemos nuestro siguiente subtema, que es el aguinaldo, que es del artículo 87. Nos dice que el aguinaldo es una gratificación anual que los trabajadores deben recibir, equivalente a mínimo 15 días de salario, calculada según el tiempo laborado. El plazo de pago debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 87? Dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuera este. Por ejemplo, si Pablo gana 10,000 al mes, su aguinaldo mínimo es de 5,000. El artículo 81 nos dice que los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material, de 15 días para los demás trabajadores. ¿Esto qué nos quiere decir? Que se paga cada semana trabajo manual o cada 15 días otros. Por ejemplo, los obreros cobran semanalmente, los administrativos quincenalmente. El artículo 89 nos dice que para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. ¿Qué no quiere decir este artículo? Que se usa el salario del día despedido incluyendo prestaciones. Por ejemplo, si María gana 500 diarios más bono, su indemnización se calcula con ambos. Artículo 90. Ya sería en el capítulo 6, que nos habla sobre el salario mínimo,
que nos dice que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de las y los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. La fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los salarios mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. Por ejemplo, nadie puede ganar menos del salario mínimo fijado por la autoridad. El artículo 99 nos dice que los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. El artículo 92 nos dice que los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación o que se determinen independientemente de las ramas de actividad económica, profesionales, oficios o trabajos especiales. Y el artículo 93 nos dice que los salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación, que nos quiere decir que pueden ser generales por zona o profesionales por oficio. Por ejemplo, el salario mínimo para albañiles puede ser distinto al de los oficinistas. El artículo 94 nos dice que los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse en las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. El artículo 95 nos dice que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las comisiones consultivas se integran de forma tripartita de acuerdo con las establecido con el capítulo 2 del título 13 de esta ley. Y el artículo 96 dice que la Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios. Estos tres artículos nos dice que esta comisión integrada por gobierno, trabajadores y patrones fija y revisa los salarios mínimos en todo el país. Por ejemplo, cada año la comisión decide el nuevo salario mínimo nacional. El artículo 97 nos dice sobre los salarios mínimos que no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes, que son los siguientes, que serían, en resumen, solo permiten descuentos por pensiones alimenticias, rentas o créditos de vivienda, consumo autorizados. Por ejemplo, a José le descuenta 20% para pagar su crédito Infonavit. Después pasamos al capítulo 7, que nos dice sobre las normas protectores y privilegios del salario. El artículo 98 nos habla sobre los trabajadores que dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula. Y el artículo 99 nos dice que el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados. Estos dos artículos nos dicen que el trabajador dispone libremente de su salario y no puede renunciar a él. Por ejemplo, nadie puede obligar a María a gastar su sueldo en la tienda de la empresa. El artículo 100 nos dice: el salario se pagará directamente al trabajador, solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro. El pago será a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 2 testigos. El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de responsabilidad al patrón. El artículo 101 nos dice que el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales,
fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen en sus medios alternativos de pago sean cubiertos por el patrón. Estos dos artículos nos dicen que se pagan directamente al trabajador en dinero legal o depósito bancario. Por ejemplo, el patrón deposita cada quincena el sueldo de la cuenta del empleado. Después tenemos el artículo 102 que nos dice que las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo. El artículo 103 nos dice que los almacenes y tiendas que se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar podrán crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones de una o varias empresas, de conformidad con las normas siguientes. La adquisición de las mercancías será libre sin que pueda ejercerse coacción sobre los trabajadores. Los precios de venta de los productos se fijarán por convenio entre los trabajadores y los patrones y nunca podrán ser superiores a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en el mercado. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en la fracción anterior y en el convenio se determinará la participación que corresponda a los trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda. Esos dos artículos nos dicen que las prestaciones como alimentos o vivienda deben ser adecuadas. Las tiendas internas deben vender a precios justos. Por ejemplo, una empresa da comida a precio bajo en su comedor sin obligar a comprar. El artículo 103 bis va de la mano con el 103 que nos dice que el Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conforme a que lo regula, establecerá las bases para otorgar el crédito a los trabajadores procurando las mejores condiciones de mercado y facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio. El artículo 104 nos dice que es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. El artículo 105 nos dice que el salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. Y el artículo 106 nos dice que la obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos con los requisitos establecidos por esta ley. El artículo 107 nos dice que está prohibida la imposición de multas a los trabajadores en cualquier que sea su causa o concepto. Estos tres artículos dicen que no se pueden ceder salarios, imponer multas o compensarse deudas con el sueldo. Por ejemplo, el patrón no puede multar a un empleado quitándole parte de su salario. El artículo 108 nos dice que el pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus servicios. Y el artículo 109, el pago deberá efectuarse en el día laborable, fijado por convenio entre el trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación. Estos dos artículos nos dicen que se pagan en el centro de trabajo y en el día laborable. Por ejemplo, los empleados cobran su sueldo los viernes al terminar la jornada. El artículo 110 en resumen nos dice sobre los descuentos permitidos al salario, que solo por conceptos como adelantos, rentas, pensiones, cuotas sindicales, créditos de vivienda o consumo se pueden aplicar. Por ejemplo, a Luis le descuentan parte de su sueldo por préstamo de la empresa. Artículo 111 nos dice que las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso debe ser por interés. El artículo 112 dice que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción 5. Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo. Estos dos artículos nos dicen sobre los intereses y embargos,
que no se cobran intereses por deudas en el patrón y solo se pueden embargar salarios por pensión alimenticia. Por ejemplo, a Rosa le embargan parte del sueldo para pagar pensión a su hijo. El artículo 113 nos dice que los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfrutan de garantía real, los fiscales y los de a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo los bienes del patrón. Y el artículo 114 nos dice que los trabajadores no necesitan entrar a concursos, quiebra, suspensión de pagos o sucesión. El tribunal procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el pago de los salarios e indemnizaciones. Y el artículo 115 nos dice que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad del juicio sucesorio. Estos artículos nos dicen que el salario e indemnizaciones tienen prioridad sobre otras deudas del patrón y los beneficiarios del trabajador fallecido pueden cobrarlas. Por ejemplo, si la empresa quiebra, primero se paga a los empleados. Artículo 116. Queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación. Esta prohibición será efectiva en un radio de 4 kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones. Para los efectos de esta ley, son bebidas embriagantes aquellas cuyo contenido alcohólico exceda del 5%. Y nos dice, en resumen, que no se permiten bebidas alcohólicas ni juegos de azar en centros laborales. Por ejemplo, una fábrica no puede tener un bar de adentro. Después tenemos nuestro siguiente subtema, que son los derechos de preferencia y ascenso, que nos dice que la preferencia en el trabajo significa que cuando se abre un puesto vacante, los trabajadores actuales con antigüedad y capacidad tienen prioridad sobre candidatos externos para ser promovidos o recontratados. Casos de aplicación: reingreso después de despido temporal o reducción de personal. El trabajador con más antigüedad tiene derecho preferente a reincorporarse. La promoción interna: al asignar ascensos se debe dar prioridad a los empleados con experiencia y rendimiento comprobado. La reubicación por cierre de área o reestructuración: los empleados con más antigüedad tienen derecho a ocupar los vacantes antes que los nuevos trabajadores. El capítulo 4 nos dice sobre los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. El artículo 154 dice que los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les haya servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo, este contiene cláusulas de admisión. La preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. En resumen, nos dice que quien quiera ocupar una vacante o puesto nuevo debe presentar una solicitud, indicando sus datos, experiencia, familia y sindicato. Por ejemplo, María entrega su solicitud a la empresa para ocupar un nuevo puesto, explicando que tiene familia y 5 años de experiencia. El artículo 155 nos dice que los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que aspiran a un nuevo puesto vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento indicado en su domicilio en la ciudad, como lo habíamos comentado antes. Si tiene a su cargo una familia y quienes dependen económicamente de ellos, si prestan un servicio con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato a que se pertenezcan, a fin de que sean llamados a ocurrir alguna vacante o crearse alguno de puesto nuevo, o presentarse en la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funden su solicitud.
Artículo 156. De no existir contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de la admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154 a los trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales, y a los que desempeñan trabajos extraordinarios o por hora determinada, que no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa. Un resumen básico del 156 es que si no hay contrato colectivo o no tiene clausura de la admisión, las reglas del artículo 154 aplican a trabajadores temporales o eventuales. Por ejemplo, Carlos trabaja por obra. Si queda una vacante fija, el patrón debe preferirlo antes de contratar a alguien nuevo. Después tenemos nuestro siguiente subtema, que es la indemnización por no reinstalación, que es el artículo 157. Nos dice que si un trabajador tiene derecho a ser reinstalado tras un despido injustificado y el patrón se niega a reinstalarlo, tiene derecho a recibir una indemnización. El artículo 157 nos dice que el incumplimiento de las obligaciones contenidas de los artículos 154 y 156 da derecho al trabajador para solicitar ante el tribunal a su elección a que se le otorgue el puesto correspondiente o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Tendrá además derecho a que se le paguen los salarios e intereses en su caso, a que se refiere el párrafo del segundo del artículo 48, que nos dice que, en resumen, si el patrón no respeta los derechos de preferencia, el trabajador puede pedir ante el tribunal el puesto o una indemnización de 3 meses. Por ejemplo, a la hora le dieron el ascenso que le tocaba, puede reclamar el puesto o 3 meses de sueldo. El artículo 158 nos dice sobre el derecho a la antigüedad, que dice que se debe llevar un registro oficial de antigüedad de los trabajadores. Si alguien no está de acuerdo, puede reclamar. José ve que su antigüedad está mal anotada en la lista. Puede pedir que se le corrija ante la comisión y el tribunal. El artículo 159 nos dice sobre las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que tenga la categoría o rango inmediato inferior, así como en mayor capacitación, con mayor antigüedad, demuestre mayor aptitud, acredite mayor productividad y sea apto para el puesto. Por ejemplo, si el jefe de turno se va, el trabajador con más años y mejor desempeño ocupa su lugar. El artículo 160 nos dice que cuando se trate de vacantes menores de 30 días, se estará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior. Eso que no quiere decir que si la vacante dura menos de 30 días, se sigue la misma regla del artículo anterior. Ejemplo, el supervisor se enferma por 20 días, entonces el trabajador más antiguo cubre su puesto temporalmente. El artículo 161 dice sobre la protección de los trabajadores con más de 20 años. Nos dice que si alguien lleva más de 20 años en el trabajo, solo pueden ser despedidos por una falta muy grave. Si la falta no lo es, solo se le aplicará una sanción. Por ejemplo, don Manuel tiene 25 años en la empresa. Si comete un error leve, no puede despedirlo, solo sancionarlo. Y tenemos nuestro último subtema, que es la prima de antigüedad, que nos dice sobre el artículo 162, que nos dice que es pago por años de servicio al trabajo que se retire por vejez o invalidez. ¿Cuánto? Son 12 días de salario por cada año trabajado, y el tope del salario diario considerado no puede superar el doble del salario mínimo. Nos dice el artículo 162 que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes. Fracción número 1. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Fracción 2. Para determinar el monto del salario se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Fracción 3. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Fracción 4. Para el pago de la prima de los casos de retiro voluntario de los trabajadores se observan las normas siguientes. Inciso A. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Inciso B.
Si el número de trabajadores que se retire excede el 10%, se pagarán los primeramente que se retiren y podrán diferirse para el año siguiente el pago de los trabajadores que exceda del dicho porcentaje. Inciso C. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores. Fracción 4. En caso de muerte del trabajador cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Y fracción 5. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que le corresponda. Y primero vamos a pasar a los ejemplos y ahorita pasamos con la conclusión. Bueno, ahora explicaré sobre el primer subtema, que es el despido injustificado y salarios vencidos, donde tenemos de datos el trabajador Juan, el salario era de 500, el despido el 1 de enero de 2024, la fecha de sentencia es el 1 de marzo de 2025, o sea 14 meses después, y la duración del juicio, que son los 14 meses. Entonces el primer paso es determinar los salarios vencidos. Que ya que se sabe que el trabajador tiene derecho a los salarios desde que el despido hasta su sentencia, con un límite de 12 meses. Entonces tenemos datos que el salario son 500 y la aproximada de los 12 meses es un año, y el salario mensual aproximado es de 500 por el 30, que son el salario mensual, que sería el salario diario por 30 días del mes. Eso nos da un igual de 500,000. Y esos salario mensual se le multiplican los 12 meses, serían 15,000 por 12 y da 180,000. Y esos serían sus salarios vencidos. Después de eso es el paso 2, donde pagamos los intereses por los meses adicionales, que sería el 2% mensual. Que como dice la ley, que el juicio duró 14 meses, pero solo se pagan salarios vencidos por 12 meses. Entonces los 2 meses restantes generan intereses sobre el 15 meses de salario, como lo indica la ley federal de trabajo. Entonces el salario base para intereses es 15 meses por los 15,000. Y esto daría un igual a 225,000. Esto por el interés mensual y da 4,500. Y el segundo mes somos 225,000 por el 0.02 y da los 4,500. Y estos se suman y da 9,000. Entonces los salarios vencidos se suman con los intereses y dan un total de 189,000. Este será nuestro resultado para los despidos injustificados y salarios vencidos. Ahora seguimos con nuestro siguiente subtema, que es la jornada de trabajo, donde en este ejemplo tenemos los datos que el salario mensual es de 12,000, el tipo de jornada es diurna, que son máximo 8 horas, y los días trabajados al mes son 30. Entonces el paso 1 es el calcular el salario diario, donde el salario diario es igual al salario mensual entre los días trabajados. Que dan igual de 12,000 entre 30 de 400.
este es nuestro salario diario. Ahora nuestro salario por hora es igual al salario diario entre horas de la jornada, que sea nuestro salario diario que acabamos de sacar sobre las horas de la jornada, que son 8. Tenemos un igual de 50, entonces gana 50 pesos a la hora. Entonces la jornada completa de una de 8 horas tiene un salario diario de 400 y el salario hora por 50. Ahora tenemos el subtema del tiempo extraordinario, que es el artículo 66 a 68, donde tenemos de datos que el salario quincenal del empleado es de 8.250 y horas extras son 22 horas y tiene una jornada diurna de máximo 8 horas. Donde nuestro procedimiento primero es los 8.250 es dividirlo entre 15 porque son quincenal su sueldo y tengo que sacar el diario. Nos sale 550. Esos 550 lo dividimos entre 8, que son las horas de su jornada laboral, y nos da 68.75, que son lo que gana por hora. Esto lo multiplicamos por 2, ya que las horas extras se multiplican por 2. Pero antes de pasar al siguiente paso, son 9 horas las que se pagan extras. Si se excede 9 horas, las excedentes se pagan al triple. Estas se pagan al doble y las que exceden se pagan al triple. Entonces 22 menos 9 son 13 horas las que se pagarán de excedente y se pagan al triple. Entonces aquí nada más tomaremos primero 9 horas. Bueno, pues como se pagan al doble, multiplicamos esto por 2 y sale 137.5. Y multiplicamos las horas que por la ley está establecida y que son correctas, que son por 9, y nos da 1.237.5, que sería esto de extra. Y ahora vamos a sacar las horas excedentes, que estas se pagan al triple, que ya multiplicamos los 68.75 por 3 porque se pagan al triple y nos da un resultado de 206.25, y esto lo multiplicamos por las horas excedentes por 13 y nos da un resultado de 2.681.25, y estas son las excedentes. Y ya sumando las dos serían 2.237.5 más 2.681.25, nos da un resultado de 3.918.75 que se le pagará al empleado por trabajar horas extras y excedentes. Ahora toca el subtema de día de descanso y días obligatorios, que es del artículo 69 al 75, donde primero la ley nos dice que el descanso semanal por cada 6 días trabajados, por ejemplo aquí en nuestro caso, Carlos tiene derecho a un día de descanso pagado, que es el domingo, y el salario de día de descanso, que son 500, igual que un día normal. El día festivo trabajado es el 16 de septiembre, y si Carlos trabaja en un día festivo, la ley establece que se paga doble el salario diario por el día trabajado. Además, se otorga un día compensatorio de descanso. El cálculo sería, para sacar lo que vale pues el día de descanso, es pues el salario doble por trabajar el día festivo,
por la letra, pero me gusta mucho escribir bonito. Es igual a los 500 por 2 y es igual a 1000, que esto se le pagará por el día de festivo. Y además se daría el día compensatorio, que es otro día libre con salario normal, que son 500. Entonces estos serían 2000 más los 1500, serían 1500. Y pues esto se le pagaría por trabajar en un día festivo. Nuestro siguiente subtema es la prima dominical, que es el artículo 71. ¿Qué tenemos de datos del trabajador, que es Marta? El salario diario de 400, el día de descanso es domingo y pues Marta trabajó el día de domingo. Entonces, en este caso, como trabajó en domingo, se tiene que sacar la prima dominical. Que la prima dominical es donde cuando se agarra el salario diario, que son 400, y se multiplica por el 0.25% que está establecido en la ley, y sale 100. Y estos 100 que es de prima se le suman al salario diario y serían 500. Entonces esto se le pagó por día. Después tenemos el siguiente subtema, que es el salario integrado y salario en cuota fija, que es el artículo 84 y 89. Tenemos como datos el salario diario con base, que es de 400, el aguinaldo de 15 días, vacaciones 6 días que tomó con prima ocasional y la prima antigüedad de 12 días por año. Y aquí, por ejemplo, tenemos 5 años trabajados. Primero sacamos el salario en cuota fija, que es este, que simplemente es que solo se considera el pago base diario. Este es el monto que recibe normalmente sin prestaciones, que serían los 400. Y el salario integrado se calcula incluyendo prestaciones promocionales. Por ejemplo, el aguinaldo. Sean los 15 días entre los 365 por los 400 del salario diario. Sería igual a 16.44. Y después las vacaciones. Más la prima vacacional. Que sean las vacaciones de diario, que agarró 6 días de vacaciones entre los 365 por 400. Y estos serían 6.58. Después de ahí sacamos la prima vacacional diaria, que sean los 25% por los 6.58 que nos salió aquí de vacaciones. Y es igual a C1.65. Y el total de sus vacaciones es la suma y da 8.23. Después tenemos la primera antigüedad diaria. Que sean los 12 días por 5, que son unos 5 años, entre 365 por los 400 del salario diario. Serían unos 60 entre 365 por 400. Es igual a 65.75. Y todos estos que sacamos se suman con la cuota fija. Sean los 400 de salario diario base, que sean los 400, el aguinaldo, sean los 16.44, las vacaciones con prima, que sean 8.23, y por último la prima de antigüedad, serían 65.75.
Esto lo sumamos y nos da un resultado de 490.42. Esto es lo que le darán por el salario integrado. Y el salario diario base serían 400 solamente. Después pasamos a nuestro siguiente subtema, que es el aguinaldo, que es el artículo 87. Tenemos de datos el nombre, que es Laura, el salario diario de 400, la fecha de ingreso del 1 de julio de 2025, la fecha donde está calculando el aguinaldo es al 20 de diciembre de 2025 y el aguinaldo mínimo es de 15 días. Entonces, para determinar los días trabajados en el año que trabajó Laura, son sumando todos los días trabajados en el calendario desde el 1 de julio al 20 de diciembre son 165 días. Y como no trabajó todo el año, se tiene que sacar un aguinaldo proporcional. Y el aguinaldo proporcional se saca así. Son los días trabajados, que fueron los 165 entre 365 por los 15 días que da la ley por aguinaldo por el salario diario. Y esto nos da un total de, dividimos los 165 entre 365 por 15 y luego por 400. Y esto nos da un total de 2712.33. Y eso sería todo el aguinaldo. Ahora el subtema de indemnización por no reinstalación del artículo 157. Obtenemos de datos el nombre de Juan, el salario diario de 500, el tiempo de trabajado son 3 años, el salario mensual es la multiplicación del salario diario por 30, que sale 15,000, los salarios vencidos, que son los 3 meses, por los 15,000 y salen 45,000. Ahora el paso 1 es sacar indemnización por los 3 meses, que serían los 500 del salario diario por los 3 meses, que son 90 días equivalentes, y salen 45,000. Ahora la indemnización por la antigüedad, que serían los 20 días que se dan por ley. Había trabajado y pero trabajó 3, entonces serían 20 por 3 y luego por 500. El resultado que te da aquí por 500. Salen 30,000. Después tenemos que sumar los salarios vencidos, que nos dice que son 3 meses. Entonces y aquí lo calculamos que son los 45,000. Después tenemos el total de indemnización más los salarios vencidos, que sean los 45,000 por los 90 días más los 30,000 por los 20 días por año y más los 45,000 por los salarios vencidos, y nos da un total de 120. Y tiene un resultado sobre la indemnización por la no reinstalación. Y por último, nuestro último subtema es la prima antigüedad, que es del artículo 162. ¿Qué nos dice este ejemplo? Que el trabajador se llama Rosa, trabajó por 20 años y se retira, y la prima es de 12 días por año.
Y el artículo nos dice que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de 12 días de salario por cada año trabajado. Se paga cuando el trabajador se retira voluntariamente con mínimo 15 años y Rosa tiene 20 años, entonces se aplica. Lo despiden con o sin justificación o muere, se paga a su familia. Entonces en este ejemplo, como dice que con mínimo 15 años se puede cobrar la prima de antigüedad y Rosa tiene 20, entonces se aplica. Y simplemente se multiplican la prima que establece la ley, que son 12 días por 20 años que trabajó. Y eso daría un total de 20 por 12 de 240 días de salario. Por ejemplo, tiene 400 pesos de salario diario, pues se multiplica por esto y serían 96,000. Eso sería su prima de antigüedad. Si tuviera 400 pesos de salario diario y 20 años de prima de antigüedad. Pues bueno, ya que pasamos a los artículos y ya hicimos los ejemplos, y ahora pasamos a la conclusión, donde dice que los artículos del 75 al 162, aunque hubo unos que no los vimos, de la Ley Federal del Trabajo representan un núcleo esencial de los derechos laborales en México, ya que regulan desde la justa compensación económica y el descanso digno, hasta la estabilidad, antigüedad y crecimiento profesional de los trabajadores. Estas disposiciones promueven la dignidad en el trabajo, la seguridad económica y la equidad entre empleados y empleadores, evitando abusos y reconociendo el esfuerzo de quienes contribuyen con su labor al desarrollo del país. En definitiva, la ley busca equilibrar la relación laboral mediante el respeto, la justicia y la retribución justa, fortaleciendo un entorno de trabajo más humano, productivo y solidario para todas y todos los trabajadores mexicanos. Buscan proteger al trabajador en muchos aspectos, desde asegurar que reciba un pago justo por su esfuerzo, garantizarle vacaciones y aguinaldo, hasta reconocer su antigüedad y darle oportunidad de crecer dentro de la empresa. Estas leyes no solo hablan de dinero, también hablan de respeto, de estabilidad y de reconocimiento al trabajo bien hecho. Gracias a ellas, las relaciones laborales pueden ser más justas, equilibradas y humanas, beneficiando tanto a los trabajadores como a los patrones. En pocas palabras, esta parte de la Ley Federal del Trabajo busca que todos tengan condiciones dignas, oportunidades de superación y una vida laboral más justa y segura. Después tenemos nuestra reflexión, que nos dice que conocer nuestros derechos laborales es fundamental, porque nos permite proteger nuestra dignidad y nuestro esfuerzo. El trabajo no solo da sustento, sino que refleja nuestro tiempo, dedicación y compromiso. Saber que no nos corresponde según la ley nos ayuda a exigir un trato justo, prevenir abusos y asegurar que recibamos prestaciones como la prima de antigüedad, vacaciones y aguinaldo, o seguridad social. Además, nos empodera para tomar decisiones informadas sobre nuestro empleo y nos hace ciudadanos más conscientes y responsables, capaces de contribuir en un entorno laboral más justo y equitativo. Y por último, tengo mi comentario personal, que en pocas palabras lo aprendido fue que cómo se siente que se tiene que expresar y respetar al trabajador tanto física como mentalmente, debido a que el trabajador, al igual que el patrón, son esenciales para echar adelante la empresa, siempre y cuando se dé el respeto y la dignidad que se merece cada uno de ellos, tan solo por ser trabajadores. Y además aprendí a calcular las obligaciones que el patrón debe pagar a los trabajadores, por diversas circunstancias y situaciones donde tiene que seguir al pie de la letra con la Ley Federal del Trabajo, para que se dé su lugar al trabajador y al patrón. Por mi parte sería todo, muchas gracias, buen día.